digamos, mucha expectativa, ¿no? Expectativa en dos sentidos. Uno, si usted es honesto, ¿verdad? Y lo es, porque está estudiando, y somos honestos, entendemos que la forma idónea de poder, digamos, generar mayores recursos, ¿no? Generar mayores ingresos, generar riqueza, es a través de un trabajo honesto. Y esto obviamente implica trabajar más, ¿correcto? O en todo caso, volverme más especializado para que mis servicios sean obviamente mejor retribuidos. Eso es absolutamente lógico, ¿correcto? Absolutamente lógico. Entonces, si usted busca perfeccionar sus conocimientos, fortalecer capacidades, especializarse en buena cuenta, en una materia que le permita diversificar sus actividades, que les permita generar mayor riqueza, que le permita un trabajo honesto, que le genere mayores ingresos, pues la respuesta la tenemos aquí en contratación estatal, ¿no? Si usted, por ejemplo, verifica las convocatorias que a nivel, digamos, que hacen las entidades públicas a nivel nacional, usted va a ver dos cosas. Uno, que se requiere se requiere digamos, a personas especializadas en esta materia. Y no solamente ellos, sino que la retribución económica para estas personas va a ser mayor que la que usted podría encontrar, ¿verdad?, en otras especialidades. Esto es, un especialista en contratación estatal va a tener una retribución económica probablemente por encima de especialistas en otras materias, ¿verdad? Es así. Esta materia es muy técnica, es maravillosa, es hermosa, es fascinante, pero también es muy técnica. Se te van a presentar situaciones de hecho que van a superar la norma y vas a tener que, digamos, valerte de todos los instrumentos que del propio contexto normativo pone a tu disposición. Eso significa leer, repasar, buscar, consultar, ¿correcto? Y entonces la expectativa va en ese sentido, ¿correcto? ¿Sí? No solamente en el ámbito público, sino que también proveedores cada vez son más conscientes de que deben contar con asesoría especializada en esta materia. Si no sabes, no conoces cuáles son las reglas de juego para hacer contrato con el Estado, mejor ni te embarques en esto, ¿verdad? Porque es el Estado. No, pero yo he contratado con un montón de privados, no importa. El Estado es Estado, ¿sí? El privado, con tus relaciones con el privado, vas a aplicar las normas que regulan el derecho entre los particulares, entiéndase Código Civil, Ley General de Sociedades, correcto, Código de Comercio, etcétera. Con el Estado vas a aplicar en principio, correcto, la Ley de Contratación del Estado, su reglamento, la Constitución, las opiniones que emite OCE, correcto. Vas a tener un contexto normativo, digamos, que aplicar, que va a ser diferente a las relaciones que tuviste. Entonces, como proveedor tienes que conocer esta materia. Y si no conoces, tienes que asesorarte debidamente. Entonces, un proveedor, para, digamos, evaluar si le conviene un proyecto, un negocio en buena cuenta, una convocatoria, tiene que estar asesorado. Para que pueda identificar qué aspectos podría consultar o respecto a los cuales podría solicitar precisiones o podría cuestionar, observar, que también la norma lo prevé, necesita asesoría especializada. Para que un proveedor pueda elaborar su oferta, armar su oferta, estructurar su oferta, ¿necesita asesoría? Por supuesto que sí. Si no sabes estructurar, armar tu oferta, es probable que adolezca de defectos, ojalá que subsanables, pero también podría pasar que adolezca de documentos que, digamos, cuya ausencia o cuyo defecto sea insubsanable, con lo cual vas a ser descalificado. ¿Qué más? Una vez, digamos, que ganaste la buena pro, vas a necesitar también asesoría para verificar, digamos, los términos del contrato y firmarlos, a pesar que obviamente hay una proforma de contrato que estaba en las bases, ¿sí? Hasta ahí estamos solamente con perfeccionamiento del contrato. Imagínense ustedes en la ejecución contractual, ¿correcto? Cuando hablamos de prerrogativas que la norma ha, digamos, incorporado para el proveedor, como la ampliación de plazo, la solicitud de subcontratación, ¿correcto? La posibilidad de poder iniciar una conciliación, un arbitraje, es decir, digamos, la necesidad del proveedor
de contar con asesoría, digamos, especializada en esta materia es infinita. Entonces, la expectativa que nos genera esta especialidad es si con trabajo honesto queremos desarrollar, generar más riqueza, correcto, y digamos, diversificar las opciones de trabajo, de actividad profesional externa que podamos generar, pues esta es la respuesta, ¿verdad? Ese es por un lado. Por otro lado, con la contratación estatal a nivel mediático, nunca te aburres, porque por lo menos estadísticamente, como mínimo, cada 2 semanas se publicita una noticia que tiene relación con la transgresión, ¿correcto? La inobservancia, el incumplimiento de esta materia, ¿sí? Cuando hablamos de impedimentos, hablamos de una, digamos, una obra que fue adjudicada con un valor, digamos, sobrevalorado, cuando hablamos de, digamos, de prestaciones que fueron ejecutadas antes de que se haya perfeccionado el contrato, es decir, las regularizaciones, es decir, vamos a tener situaciones que se van a propalar, se van a difundir por la prensa, que obviamente generan, nos generan una expectativa seguramente, no expectativa, sino nos generan un malestar por como vemos que algunos funcionarios administran los fondos públicos de manera ineficiente, transgrediendo esta normativa. Entonces, es una especialidad que inclusive te permite, correcto, tener capacidad de poder analizar las situaciones que se propagan en la prensa. Entonces nunca te aburres, ¿no? Siempre vas, independientemente que labores para una entidad o independientemente que asesores a una entidad, digamos que te mantienes siempre alerta ese tipo de noticias respecto a transgresiones de esta normativa, ¿no? Y el tercer aspecto, porque sí hay un tercero que no lo había, digamos, incluido, es la responsabilidad. O sea, de pronto, si usted no labora en una entidad pública, o no le provee al Estado, es probable que no le genere mucho interés esta última arista, que es la responsabilidad. Pero para aquellos que laboramos en entidades públicas, para aquellos que somos proveedores del Estado, la responsabilidad, digamos, es un tema bastante importante, ¿no? A nivel entidad pública, la responsabilidad que asumimos cuando participamos en este proceso de contratación estatal es bastante grande. Hablamos de una responsabilidad administrativa que puede ser disciplinaria, puede ser funcional, una responsabilidad civil cuando nuestro hacer o no hacer genera perjuicio económico al Estado, y finalmente en los casos puntuales de donde obviamente hay, digamos, situaciones que configuran, ¿no?, como ilícitos penales, hablamos también de una responsabilidad penal. ¿Correcto? Entonces, digamos, los ámbitos de responsabilidad que se generan para aquellos que laboramos en entidades públicas es bastante grande. Y de pronto me dirán, pero Giselle, eso será solamente para los logísticos, es decir, para aquellos que laboran en los órganos encargados de las contrataciones. No. Toda aquella persona que labora en una entidad pública, esto es, que es servidor civil, va a formar parte de una unidad orgánica. Toda unidad orgánica, independientemente que sea logística, abastecimiento, administración, no importa, ¿verdad? Independientemente que sea el órgano encargado de las contrataciones, va a ser área usuaria. Por ejemplo, si laboras en sistemas, eres área usuaria. ¿Por qué? Porque necesitas contratar para poder alcanzar tus objetivos, tareas, metas de tu plan operativo institucional. Si formas parte de infraestructura, formas parte de la oficina de imagen y prensa, formas parte de la oficina de recursos humanos, ¿correcto? Eres área usuaria, de modo que participas activamente en esta materia. Muy bien. Entonces, ¿esta norma es perfecta? En realidad no lo es. No hay norma perfecta en principio, pero esta normativa que regula la contratación estatal pudiera ser una de las más imperfectas del aparato estatal. Mira, ¿pero por qué? ¿No? Porque mira, se modifica y se modifica para mejorar y todo lo demás. No tiene que ver con la norma, ¿verdad? Tiene que ver con quienes participamos de esta normativa, es decir, quienes operativizamos esta norma. De un lado estamos aquellos que laboramos en entidades, pero también los proveedores. Aquellos que somos proveedores también vamos a, digamos, a formar parte de este proceso de contratación estatal, ¿sí? Entonces, el que un tercero ajeno a una entidad intervenga en un proceso, en este caso,
en el proceso de contratación estatal hace bastante complejo, digamos, la tarea, ¿no?, que se tiene que realizar, bastante compleja, ¿sí? Digamos, podríamos algunos decir, claro, una norma imperfecta genera ámbitos de corrupción. Falso. La corrupción no tiene que ver con la perfección o no de la normativa, tiene que ver con las personas. Se ha determinado que en contratos donde ha habido ámbitos de corrupción, lo legal, lo formal, correcto, ha estado cumplido. No ha habido mayor observación respecto de ello. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque, nuevamente, no es un tema de norma, es un tema de personas. Quien quiere portarse mal va a hacerlo con una norma perfecta o imperfecta. Podemos hablar de evolución o de involución, eso lo dejo a su criterio, pero en buena cuenta cambia. El proveedor de ahora es un proveedor distinto al proveedor de hace 10 años. Las necesidades de las entidades públicas son diferentes a las de hace 10 años. Hace 10 años las entidades públicas, ¿qué iban a pensar en comprar drones, verdad? Para temas de seguridad, hablo de gobiernos locales. Ahora, sí lo compramos, ¿sí? Entonces, las necesidades mutan. Los proveedores mutan, las situaciones mutan, la sociedad muta. Es absolutamente comprensible que las normas no sean perfectas, ¿no? Y que obviamente tengan que ser ajustadas, ¿correcto? En esa medida, la propia normativa, es decir, la propia ley 3225 en su artículo 2 reconoce que los funcionarios, los servidores civiles que tenemos que operativizar esta norma, estamos ante un contexto bastante complejo, ¿verdad? Vamos a tener una norma que por más esfuerzos del legislador va a ser de todas maneras imperfecta, ¿no? Por la mutabilidad, la involución, como quieran llamarlo, de la sociedad, porque tenemos un agente, un tercero ajeno a la entidad, que es el proveedor que también interviene, y en adición a ello, ¿correcto?, no hay norma perfecta. De modo que siempre va a haber situaciones en las que vamos a tener que interpretar la norma, vamos a tener que integrar sus vacíos, vamos a tener que decidir vamos a tener que actuar en forma discrecional. La norma lo reconoce y por eso es que en su artículo 2 ha incluido principios, ¿correcto?, rectores de la contratación estatal que justamente te sirven para esto, ¿no? Los principios te sirven para